Revolución, un cambio profundo, muchas veces violento, en las estructuras políticas y sociales de una comunidad. Una definición que inevitablemente nos lleva a pensar en Argentina. ¿Existe un país más revolucionario y a la vez más revolucionado que el nuestro? Este podcast se llama Revolución para hablar de los hechos, protagonistas y procesos que generaron grandes cambios en la historia de nuestro país. El día de hoy nos sumergimos en un periodo de 10 años, entre 1989 y 1999, que nos cambió para siempre. Una década sin la cual sería imposible explicar quiénes somos, qué anhelamos, qué nos duele y hacia dónde vamos. Este tema nos encanta. El final del siglo XX en Argentina nos seduce y nos convoca siempre. Pero hoy particularmente una serie de Prime Video nos da la posibilidad de volver a poner sobre la mesa y debatir sobre una forma de gobernar sin precedentes. La década de los 90, la pizza con champagne, las polémicas, el carisma, la estabilidad, los escándalos, la corrupción, la convertibilidad, los atentados terroristas, los casos sin resolver, la fama, la exposición, las fiestas en Olivos, la apertura al mundo, el dólar, la reforma de la Constitución y cientos de conceptos más que se nos puedan ocurrir sobre este mandato quedan pequeños al lado de un nombre que resume todo: Carlos Saúl Menem. Porque Menem lo hizo, todo, lo bueno y lo malo, pero Menem lo hizo. Para un episodio tan importante recibimos a una de las mejores historiadoras de la actualidad. Hablamos de Menem con Camila Perochena. Camila Perochena es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Itela, donde también se desempeña como docente e investigadora. Además de su trayectoria académica, es una reconocida divulgadora en medios de comunicación. Colabora regularmente en el diario La Nación, tiene sus podcasts, participa en diversas entrevistas en televisión y cuenta con columnas en La Nación Más y el canal de streaming Olga. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las que están escuchando este nuevo capítulo, este nuevo episodio de Revolución Podcast. En este caso vamos a hablar sobre un tema que vuelve a estar en coyuntura justamente por el estreno de una nueva serie. Es el caso de la figura de Carlos Saúl Menem y todo lo que gira en torno a él, respecto a tanto la cuestión personal y mediática como su presidencia, ¿verdad? Entonces, para hablar de este tema hemos decidido traer a este episodio a una persona que trabaja mucho con estos temas, que trabaja mucho con estas cuestiones que vamos a ir mencionando en las preguntas también, y que es un honor para nosotros tener en esta oportunidad. Así que muchas gracias, bienvenida Camila Perochena y muchas gracias por sumarte. Te agradezco, Diego, muchas gracias. Bueno, imagino que habrás visto un poco todo el movimiento de esta semana y del último tiempo a partir de que se empezó a hablar de la serie de Menem y todo lo que eso incluye, ¿no? Todos los familiares salen en los medios. Y para empezar a preguntarte, para una persona que a lo mejor no se dedica tanto a la historia, o que quizás también chicos jóvenes que no vivieron el proceso, ¿por qué se realiza una serie sobre Carlos Menem? ¿Qué es lo que motiva a una cadena, a un medio o incluso a otras producciones que se han hecho a hacer una serie sobre este personaje y no sobre otras presidencias? Diría varias cosas. La primera es que Menem es un personaje muy cinematográfico, ¿bien? Porque él en sí era un gran personaje, ¿no? Un personaje en términos, un presidente carismático, excéntrico, que tenía aparte como toda una cosa muy seductora en términos como políticos, pero también de su personalidad, ¿no? Entonces, que lo hace a la hora de hacer una serie, un personaje muy atractivo, porque además de tener todos estos aspectos llamativos o carismáticos, es un personaje con mucha habilidad política. Bueno, hablaremos de eso, que es algo como central dentro de la serie, y además es un personaje lleno de grises, de oscuros, ¿no? Es un personaje con muchos claros y oscuros, ¿no? Entonces, eso convierte a Menem en un personaje medio ideal, ¿no? Para un guión cinematográfico, porque bueno, para mí lo que se genera es esta cosa de empatizar con algunas cosas, pero al mismo tiempo decir, bueno, pero está todo este lado B que hace más difícil sostener su figura. Entonces, nada, me parece que Menem es de por sí un personaje atractivo en términos, yo no soy guionista, pero me pongo en la cabeza de los guionistas y creo que lo hace un personaje divertido, porque además de eso, en su presencia hubo muchos acontecimientos
interesantes para contar, que generaron mucho debate, mucho impacto en la opinión pública. Entonces, nada, me parece que es un gran personaje perdón, eso por el lado del personaje. ¿Por qué una serie ahora sobre Menem? Porque también podríamos preguntarnos no solo el personaje en sí, que bueno, obviamente Menem tiene atractivos que no sé, una serie sobre Ilia sería un poco más aburrida, sino también por una cuestión, con todo el respeto a Arturo Ilia, ¿no? Lo digo. También hay que preguntarse por qué ahora una serie sobre Menem, ¿no? Y ahí me parece que el tema central es, el revival en torno a la memoria de Menem que hay en los últimos años, por el contexto económico, por la figura de Milei, la recuperación que la figura de Milei hace de Menem, pero también porque en un contexto en el cual en Argentina empezaba a haber un vacío de autoridad importante en los últimos, principalmente durante la presidencia de Alberto Fernández, la figura de Menem como un liderazgo capaz de tomar decisiones empezó a tener, ya antes de Milei, empezó a tener un atractivo, porque de hecho esta serie se pensó seguro antes de que Milei ganara las elecciones, ¿no? No estoy segura, pero me imagino, por los tiempos en los que se filmó, esto empezó antes, y eso está relacionado con, me parece, el contraste que había en ese momento entre un liderazgo apagado o incapaz de tomar decisiones, o un no liderazgo como era el de Alberto Fernández, y el liderazgo de Menem, ¿no? Que es un liderazgo más imponente en ese sentido. Muy bien, excelente. Y siguiendo esta misma línea, ¿no? Pensando en una persona que quizás no conoce tanto sobre la figura o que quiere saber la opinión desde quienes nos hemos dedicado a estudiar estos temas. ¿A qué personajes dirías que hay que prestarle atención en la serie, ¿no? Como para que sea también más enriquecedor, más allá de lo que vayan a decir? ¿Qué personajes crees vos que fueron más influyentes en esta etapa y que deberíamos prestarle atención en la serie? Y al mismo tiempo, ¿de qué manera crees, cuáles son esos peligros que pueden surgir a la hora de tomarse esta serie como la parte divertida, ¿no? De entretenimiento? ¿Cuál crees que puede ser un mensaje peligroso que es de la hora de tomarlo de esta forma? Con respecto a mensaje peligroso, no me parece que haya un mensaje peligroso en el sentido de que es una serie de televisión que no está basada, o sea, dice... o algo así como que hay hechos, como que está influenciada por hechos reales, pero que no necesariamente es una serie histórica en el sentido de que tiene que cumplir con una interpretación historiográfica sobre el tema. No es un documental, es una serie de ficción, ¿bien? En ese sentido, no me parece o no diría que la serie puede tener un peligro, como no lo pienso en esos términos, me parece. Y con respecto a los personajes, bueno, hay que entender que al mismo tiempo, como es una serie de ficción, hay muchos personajes que están basados pero que no tienen los nombres de, no está Bauzá, sí. No está Alberto Cohen como personajes. Hay personajes que rodean a Menem, para mí ese círculo de Menem medio marginal, con el que Menem empieza la presidencia, y cómo eso después se va profesionalizando con la figura de Corach, son personajes que fueron centrales en su presidencia, pero que no están en la serie. O sea, lo que hay ahí son personajes ficticios basados en la idea de aquellos que rodeaban a Menem, que igual para mí son personajes importantes, ¿no? Cómo se manejaba Menem con su círculo, cómo tomaba decisiones, cómo tenía un círculo con el que hacía negocios y un círculo con el que hacía política. Y si bien esos círculos podían estar conectados en algún punto, eran esferas separadas, ¿bien? Los que hacían la política no eran los mismos que se dedicaban a hacer los negocios. Entonces, para mí, ahí, ese círculo que rodea a Menem, que otra vez, los que aparecen en la serie no existen como tales. Está basado, entiendo, como en una mezcla de varios de ellos, ¿bien? No es que vos decís, ese claramente es Alberto Cohen, ese claramente es Bauzá. No es así, ¿bien? Y por otro lado, como hay una decisión de la serie de meter como personaje a un personaje que no existía, que es un fotógrafo, que es el fotógrafo de presidencia, que uno podría asociarlo con Víctor Bunge, pero
No es él, que era el fotógrafo oficial de la presidencia, no es en el sentido de que, bueno, este personaje viene de La Rioja, pero que es un gran personaje, ¿no? Que es el que hace Juan Minujín, porque es como la mirada de afuera, un poco la mirada externa de lo que era el gobierno, ¿no? Entonces, alguien que está dentro, pero que lo mira al mismo tiempo desde afuera, porque es el fotógrafo. A mí esa decisión de guión me pareció buena decisión de guión. ¿Cómo pones esa mirada? ¿Cómo le das esa mirada desde afuera, ¿no? Entonces ese es un personaje que me gustó. Después está el personaje de Zulema. Para mí el personaje de Zulema está muy bien hecho, para mí las actuaciones están bien en la serie, muy bien. El personaje de Zulema me parece que está un poco sobredimensionado en relación con el rol que seguramente tuvo Zulema, ¿no? Zulema era una mujer que intervino, por supuesto, en la política. Es verdad que en la serie tiene un rol mucho más grande que el que yo creo debió haber tenido en la realidad, ¿no? Por eso también está relacionada con licencias que se toma alguien que hace una serie que otra vez, ¿no? Una serie que busca ser un reflejo de la realidad histórica, sino que está basada en una historia real para contar hechos que tienen licencias ficcionales, ¿no? Una de esas licencias me parece que es el rol de Zulema, un poco sobredimensionado, ¿no? Exacto. Y justamente hablando un poco sobre la serie, pero también me interesa, pensándolo un poco a Menem como figura, ¿no? En la vida real, vos tenés he visto varios trabajos tuyos y charlas donde analizás la cuestión de los usos políticos del pasado, ¿no? Y en la serie aparecen reflejados un poco, pero también te pregunto por el Menem presidente de la vida real. ¿Qué usos políticos hace del pasado Menem? Para mí Menem asume con un discurso donde la base de ese discurso, y eso es una gran diferencia con Milei, que suele mirarse en el espejo de Menem, la base del discurso de Menem sobre el pasado estaba relacionada con la reconciliación. Bien, para Menem había que pensar la política no desde la profundización del conflicto, sino desde la reconciliación. Es decir, buscar trazar puentes entre grupos opositores y adversarios. O sea, Menem era un negociador nato, un compensador. Te saco, pero te doy por acá, te pongo, negocio todo el tiempo, ¿no? Y eso lo hacía muy hábil políticamente. Y con el pasado también era así. Es decir, su idea de mirada sobre el pasado era, bueno, Argentina tiene que dejar de estar dividida por el pasado. ¿Bien? O sea, como Argentina tiene que dejar de estar dividida por el pasado, la idea de Menem es unamos las diferentes grietas de la historia argentina y después dejemos de hablar de historia. Menem los 2 primeros años va a tener varios gestos históricos en el sentido de usos del pasado. Por ejemplo, va a repatriar los restos de Rosas y en ese acto pone a los enemigos de Rosas, va a repatriar los restos de Alberdi, va a indultar a los militares y en el discurso del indulto, que eso sí está en la serie, él dice, bueno, yo fui un montonero, yo estuve preso y los perdono a pesar de haber estado preso y, se abraza con Rojas, hace Rojas que había sido quien derrocó a Perón, entonces hay varios gestos de Menem de buscar reconciliar miradas opuestas del pasado. ¿Cuál era su objetivo con esto? Que el pasado deje de ser un tema de conversación. O que el pasado deje de ser un tema de batalla. ¿Bien? En este contexto en el cual estamos muy acostumbrados a que la historia sea una arena de batalla política. ¿Bien? No es solamente algo que hacemos los historiadores, sino que es algo que entra en la batalla política. La idea de Menem era claramente dejar esas batallas atrás. Eso yo en algún texto le llamo, era un prospectivo memorial. Es decir, la idea de cerramos las batallas y miramos para el futuro. Claro. Y efectivamente hace eso, porque una vez que entre comillas, salda ese debate histórico. Digo entre comillas porque en realidad no se saldó nada. A partir del 95-96 vuelve a explotar la batalla memorial, sobre todo en relación al pasado reciente. Pero a pesar de que él cree saldar eso, su política posterior es, uno podría decir, de olvido. Es decir, su apuesta es, hay que olvidar para poder gobernar. Es decir, la democracia requiere dosis de olvidos. Y eso es un debate que hay en la historiografía, ¿no? Es un debate muy grande entre, la tensión entre memoria y olvido. ¿Qué hacemos con el pasado reciente que genera divisiones, heridas, cuyas heridas están abiertas, ¿no? El debate es memoria u olvido, recordamos u olvidamos.
la actitud de Alfonsín en relación con el pasado presidente había sido memoria. Nunca más, la CONADEP, es decir, hay que saber qué es lo que pasó. Menem dice, eso nos dividió, hay que olvidar. Para poder reconstruir la democracia hay que olvidar. Eso va en línea con lo que hicieron la gran mayoría de los países latinoamericanos que hicieron una transición a la democracia. Es decir, Menem no está... Primero, era un espíritu de época, era el 89, caída del muro de Berlín, Fukuyama y el fin de la historia, es decir, consenso de Washington, ¿no? Había todo un espíritu de época que apuntaba a esta idea de hay que olvidar para poder construir la democracia, pero además es la estrategia que siguieron la gran mayoría. Lo de Alfonsín, de la memoria y la CONADEP era una originalidad total para el contexto de transiciones a la democracia en Bueno, el juicio a las juntas. ¿No? ¿Qué cosa? El juicio a las juntas, digo. Claro, totalmente, todo eso era inédito. Entonces, Menem en ese sentido se alineó con lo que hizo Chile, con lo que hizo Brasil, con lo que hizo Uruguay, con lo que hicieron la mayoría de los países latinoamericanos en una transición, ¿no? Y con lo que hicieron, después uno podría rastrearlo en otros casos, uno podría irse muy atrás en el tiempo para buscar ejemplos de olvido por sobrememoria, ¿no? Pero yo creo que la apuesta fuerte de Menem iba en esta dirección, ¿no? Iba en esta idea de olvidar para construir la democracia. Por supuesto que eso terminó saliéndole pésimo. Terminó saliéndole pésimo en el sentido de que Argentina es un país muy memorioso, con mucha cultura histórica, ¿no? Y es un país donde aparte nosotros habíamos tenido un proceso muy fuerte de transición democrática, más allá del proceso de la dictadura, que había sido tremenda. Hubo un proceso donde en la transición tuvimos la CONADEP, tuvimos Nunca Más, entonces hay una memoria que no es tan fácil de eclipsar. Y si bien Menem la eclipsa durante varios años, para el 95-96, cuando aparecen las declaraciones de Silingo en relación con los vuelos de la muerte, cuando aparece la disculpa pública de Balsa en relación con las Fuerzas Armadas, cuando aparece Hijos y la conmemoración de los 20 años del golpe. Bueno, todo eso va a llevar a una especie de reverdecer de la memoria y de vuelta de la memoria, que muestra que la estrategia de Menem era una estrategia que tenía patas cortas, me parece. Exacto, exacto. Y también sobre lo que son estas decisiones que él toma, se reconstruye luego un uso de la historia sobre Menem, ¿no? Que si bien lo tenemos más cercano y vemos reflejos hoy en la presidencia de Javier Milei, también hay ese uso del pasado por parte de otros presidentes de los últimos tiempos. ¿Cómo ves vos ese uso de la historia que se hizo sobre su figura? ¿A qué apuntan? Mirá, la figura de Menem fue muy funcional al discurso sobre el pasado del kirchnerismo, ¿bien? Porque el discurso del pasado del kirchnerismo se hace en contraespejo con lo que llamaban el neoliberalismo, donde metían a Menem, pero en muchos casos Kirchner metía a la dictadura, a Alfonsín, a Menem, a Duhalde, incluso a Duhalde, que fue quien le da el puntapié para que llegue a la presidencia. Entonces, era funcional en el sentido de que permanentemente se presentaba como contraespejo, ¿no? Bueno, el kirchnerismo decía donde no había política, volvió a la política, donde no había Estado, volvió al Estado, donde había olvido, volvió a la memoria, ¿no? Digo, en ese sentido, todo el gobierno kirchnerista se monta sobre muchos usos del pasado, pero el uso de Menem como contraespejo, como chivo expiatorio, como, bueno, fue muy fuerte, ¿no? Eso habilita o eso en parte le permite a Milei agarrar el guante de Menem. Eso, y podríamos decir, la situación económica en la que llega Argentina al 2023, ¿no? Que lamentablemente tenía muchos rasgos similares con la situación económica de la Argentina en 1989, ¿no? Digo, había un liderazgo muy débil, digo, porque el liderazgo lamentablemente de Alfonsín para el 89 era un liderazgo que estaba bastante erosionado, había por supuesto una crisis económica y de inflación enorme. Entonces en ese contexto, y había un Estado completamente incapaz, o sea, un Estado grande pero con incapacidad de gestionar. Entonces, en ese contexto, bueno, la figura de Menem, que había sido el chivo expiatorio del kirchnerismo, bueno, en un momento en el
el peronismo está en crisis y la economía está en crisis en gran parte por responsabilidad del kirchnerismo, bueno, la figura de Menem cobra una importancia que 15 años atrás era inimaginable, ¿no? Y cobra una importancia, bueno, porque la inflación pasó a estar en la cabeza de todos los argentinos. ¿Y cómo controlar la inflación? Y la experiencia más cercana de control de la inflación había sido la convertibilidad, ¿no? Entonces, toda esa situación económica y política, bueno, lleva a que los usos de Menem cobren otra importancia. Exacto, exacto. Justamente sobre esto pensaba, bueno, en el capítulo anterior de Revolución Podcast hablamos con Julián Sicari, que escribió un libro sobre Martínez de Hoz, ¿no? Y él hablaba incluso de este rol que va a tener Martínez de Hoz en la dictadura y que incluso llega a tener mayor poder político y control que la propia Junta. Y por eso te quería preguntar, trayéndolo a colación, el rol de Cavallo, ¿no? En la presidencia de Menem. ¿Qué rol va a tener? ¿Por qué se convierte en uno de los protagonistas de los 90? Yo diría, a ver, no sé, no me arriesgaría a decir que Cavallo tiene más poder que Menem, porque Menem era un hombre que al primer eclipse de su poder, bueno, pero obviamente Cavallo va a ser un superministro y va a tener muchísimo poder, va a ser el ministro más importante de Menem, y además va a ser el que le da a Menem una carta de triunfo innegable, que es el plan de la convertibilidad y el control de la inflación en poco tiempo, ¿no? Entonces, lo que fue la política más exitosa de Menem en relación con lo que la sociedad o la opinión pública esperaba, se la da a Cavallo, ¿no? Ahora, Cavallo rápidamente, y esto está bien relatado en la serie, para mí eso está bueno, como Cavallo rápidamente empieza a tener como un rol también político, porque Cavallo también era un político, además de ser un economista, pero no era solamente un técnico, ¿no? Y aparte era bastante carismático. Entonces, bueno, obviamente desde el inicio empieza a haber tensiones entre el presidente y su ministro, pero eso no va a significar que podríamos decir, que Menem inteligente en términos económicos o en términos políticos también, y se da cuenta que lo necesitaba a Cavallo, ¿no? Pero esa relación va a ser muy tensa desde el principio. ¿Por qué? Bueno, porque Cavallo eventualmente quería dar, y lo da después al salto en la política, ¿no? Entonces va a haber tensiones pero no diría que era más poderoso que que Menem, no diría que tanto, pero sí que bueno, era su principal ministro el que le da el triunfo más importante, pero al mismo tiempo el que más podía hacerle sombra, y eso no le va a gustar nada. Exactamente. Y esta cuestión de la convertibilidad, ¿cómo dirías que los resultados, ¿no? que causó, cómo dirías que se explica desde nuestro rol de historiadores, cómo se reconstruye ante esa memoria popular, ¿no? De que aparece gente que dice, bueno, por un lado, yo con Menem conocí Disney, conocí Europa por la convertibilidad, por el 1 a 1, y al mismo tiempo la otra imagen, ¿no? La otra cara, los comedores, las ollas populares llenándose, recibiendo cada vez más gente, los grandes despidos. ¿Cómo convive una presidencia tan polarizada, ¿no? Con estas dos imágenes tan claras a la hora de tener que explicarlo? Yo diría que son imágenes que entran en secuencias temporales distintas. Es decir, los legados y las consecuencias sociales de la convertibilidad empiezan a verse, si bien por supuesto que empiezan inmediatamente, empiezan a verse más tarde. Es decir, esas imágenes de los comedores, la desocupación, empieza a ser muy patente hacia el 95, 96, y ni hablar 97, 98, cuando ya empezamos a tener piquetes, cuando la situación social es otra. Y el 1 a 1, la opinión pública mayoritaria a favor de la convertibilidad, etc. El momento de ascenso de Menem se corresponde básicamente con el periodo 91, podríamos decir 95, ¿no? Hasta su reelección. Entonces, conviven como suele pasar en Argentina. Conviven porque somos un país que solemos tener políticas económicas, ya sea mediante
políticas económicas que tienden a la apreciación cambiaria para poder sostener un salario real alto y generar una opinión pública favorable a un gobierno, y que esas políticas, este es el texto, ¿no?, de Rapet y Gerchunov sobre la paradoja populista, esas políticas suelen tener un momento donde se hace insostenible, porque tenés inflación, crisis de balanza de pago, depende del caso, deuda altísima, y empieza un ciclo de lo que Gerchunov y Liach llamaron el ciclo de la ilusión y el desencanto. Y empieza el ciclo de desencanto de ese modelo económico que no era sostenible en el largo plazo, que te permitió resolver un problema, que es la inflación, y te creó muchos otros problemas sociales como la desocupación o la deuda. Entonces, bueno, como historiadores, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar estos claros oscuros, de decir, bueno, hubo algunas cosas que funcionaron, que no eran sostenibles en el tiempo y que tuvieron consecuencias como las que vimos y conocemos, ¿no? Muy bien. Y sobre esto último también te quería preguntar para ir cerrando y concluir, ¿no? Me parece perfecto lo que dijiste al final. ¿Por qué nosotros, desde nuestro lugar como historiadores, tenemos que, a la par de la cuestión del entretenimiento, ¿no? Así como siguen saliendo documentales, o más bien siguen saliendo series, películas, algún podcast quizás, o alguna plataforma multimedia que trabaje cuestiones de esta cuestión de la pizza con champagne, la foto con los Rolling Stones, la foto con Michael Jackson, ¿no?, la Ferrari? Porque a la par también es necesario el rol de los historiadores en explicar toda esta cuestión, en ponerlo en perspectiva, en profundizar. Sí, yo creo que los historiadores tenemos que mostrar que los años de Menem son mucho más complejos y más profundos que la pizza con champagne, ¿no? Como la pizza con champagne era una forma de hacer política que no era la única que tenía Menem, ¿no? Entonces, que lo interesante es ver, bueno, cómo construyó poder el menemismo, cómo llega al poder, cómo construye poder antes de las elecciones, qué rol va a tener en el peronismo, cómo se produce un giro liberal, cómo el peronismo produce un giro liberal, cómo logra sostenerse en el gobierno, qué compensaciones da. Sobre todas estas cosas hay un montón de bibliografía escrita, un montón muy interesante, ¿no?, que analizan la presidencia en términos institucionales, que analizan la presidencia en términos de relación con los empresarios, pienso en Sebastián Echemendi, relación con los sindicatos, pienso en María Victoria Murillo, en los cambios en el Partido Justicialista, pienso en el libro clásico de Steve Levitsky. Entonces, tenemos la relación con el Congreso, Mariana Llanos, tenemos mucha bibliografía generalmente hecha por politólogos, porque obvio son los primeros que empezaron a analizar esa presidencia. Muy interesante para ver que, bueno, el menemismo es mucho más que pizza con champagne, ¿no? Sino que es, bueno, una forma de relacionarse con el Congreso, una forma de construir y cambiar cómo funciona un partido, una forma de hacer política económica, de relacionarse con los empresarios o con los sindicatos, ¿no? Entonces me parece que tiene muchas aristas muy ricas para tratar de pensar el tema. Bien, y una última que me quedó ahí en el tintero. ¿Qué responsabilidad tienen Menem, sus ministros y todas las personas que pasan por su gobierno y las medidas que toman en ese famoso grito del 2001 que es el que se vayan todos, ¿no? ¿Cuál es el protagonismo, pensando quizás en un ida y vuelta entre un regreso a la democracia en el 83, que tiene a la gente en la plaza y gritando deseosa de haber vuelto a votar y de que vuelva la democracia, con la otra cara, que es la del 2001, de repente, bueno, que se vayan todos, no los queremos ver más en el poder? ¿Cuál es la responsabilidad de estos años 90? No, la responsabilidad es altísima, por supuesto, porque gran parte de ese que se vayan todos está relacionado con los límites del modelo económico de la convertibilidad y con la imposibilidad de salir de la convertibilidad a tiempo, es decir, de poder hacer el ajuste económico que era necesario para que la situación no llegara a donde llegó. Ahí, por supuesto, que el menemismo tiene una responsabilidad central, como también la tiene de la Rúa, ¿no?, que continuó con ese proceso. Entonces, es central, pero lo interesante, y ahí retomo a Juan Carlos Torre, es que si bien la responsabilidad del peronismo y del Menem es central, el partido que más afectado se vio con la crisis del 2001, por lejos, fue la UCR. Es decir, la UCR no pudo volver a levantar su cabeza como un partido político con un liderazgo nacional después del 2001. Entonces,
El peronismo sí, se pudo reinventar, ¿no? Y claramente está el kirchnerismo. Entonces, para mí lo interesante es que si bien Menem y el peronismo tienen una responsabilidad enorme en ese proceso, quien paga los costos más altos va a ser el radicalismo más que el peronismo, ¿no? Un placer, Camila, muchas gracias. Gracias a vos, Diego.